Listo. Casi nadie abre su cámara, no importa. Lo importante es que quiero pensar que ahí están. Que sigue llegando gente. Muy bien. Muy bien, veo que ya están abriendo sus cámaras, qué bueno. Es si ustedes quieren, ¿eh? Yo nomás quiero que estemos aquí y pongamos atención. Sí, estamos listos, nada más que yo no me peiné. No, no se preocupe. Muy bien. Vamos a continuar con el tema que nos compete en este día, 5 de octubre del 2021. El tema es los conceptos jurídicos fundamentales. Es la tercera semana, es el segundo tema, ya entrando al libro, los conceptos jurídicos fundamentales. El objetivo es reconocer y entender los principales conceptos jurídicos. El capítulo 1 de este título es la definición de los conceptos jurídicos fundamentales, que está en la página 66 para que lo tengan, tomen nota de eso. El capítulo 2, los supuestos y las consecuencias de derecho. El capítulo 3, los sujetos del derecho. Capítulo 4, los objetos del derecho. Y capítulo 5, la cópula del deber ser y la relación jurídica, que está en la página 109. Permítame tantito, hay gente esperando. Ahí está. Muy bien, en el tema capítulo 1, definición de los conceptos jurídicos fundamentales. Dice, los conceptos jurídicos fundamentales son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma de derecho a los casos concretos. Comprendamos tanto a las manifestaciones de conducta jurídica lícita como aquellas de conducta jurídica ilícita. ¿A qué se refiere esto? Son los pasos o las situaciones que se tienen que dar para que un proceso jurídico camine, ¿sí? Que surta todos sus efectos, que surta todo su proceso. Estamos hablando de esta parte de proceso para que los conceptos jurídicos se den, ¿sí? Para que surtan efectos, para que sea utilizada la ley conforme se pensó que se iba a utilizar en una situación en específico, ¿sí? Por ejemplo, algo tan sencillo como un contrato de arrendamiento, por ejemplo, ¿sí? Un contrato de arrendamiento, aunque es un tema netamente privado entre particulares, ¿sí? Pero ¿quién hizo la ley? ¿Quién dijo cómo debe ser el contrato de arrendamiento para que surta efectos? ¿Sí? Entonces, es el Estado el que dice cómo debe ser ese contrato de arrendamiento y dice que el contrato de arrendamiento debe estar firmado y que debe contener estos elementos, etcétera. A eso se refieren los conceptos jurídicos fundamentales. Son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios. Un elemento constante es la necesidad de yo rentar un inmueble, ¿sí? Y necesarios, pues todo el protocolo que debe llevar un contrato, los elementos esenciales de validez que tiene que tener un contrato para que ese contrato sea válido, ¿sí? Al final, lo que se está buscando es regular una conducta humana. Al final de cuentas, todo esto está tratando de hacer eso, de regular esa conducta, ¿sí? Y también pasa en los temas jurídicos lícitos. Lícitos, si saben que es lícito, ¿verdad? Que es legal, que está dentro de la ley, como por ejemplo este contrato de arrendamiento, ¿sí?
Pero también hay conductas jurídicas ilícitas cuando, por ejemplo, en ese mismo contrato de arrendamiento, están rentando un inmueble que no corresponde o que el que lo está rentando no tiene la propiedad de ese mueble, la propiedad legal de ese mueble. Es decir, cuando están rentando un mueble que no es mío, haz de cuenta que yo voy a rentar un inmueble, una casa que no es mía, ¿sí? Entonces ya, y no tengo la autorización además de rentarlo por el propietario original, pues ya estoy teniendo una conducta jurídica ilícita, ¿sí? Y como les recuerdo, y es muy importante que entendamos que todos estos aspectos es para regular la conducta humana, ¿sí? Que se vayan, como les decía en la presentación pasada, por este camino, ¿sí? Por este camino, que todos vayan por ahí. Y si sale uno del cuadro o del camino, bueno, ya está la ley, el derecho subjetivo, ahí está, para utilizarlo para ese caso hipotético que la gente no cumpla. Por ejemplo, en ese contrato de arrendamiento, cuando no cumples con esas cláusulas, pues ya está el derecho objetivo, o sea, la ley en sí, y ya deberás saber qué artículos y qué ley y qué materia y qué proceso debes de llevar para demandar la obligación que se puso en ese contrato, de manera, ahora sí, coercible, ¿no? A fuerza, ¿sí? Se convierten en las categorías esenciales de todo derecho: presente, pasado, positivo, natural, justo o injusto, legislado, consuetudinario, de tal manera que son los instrumentos imprescindibles del jurista y del legislador para pensar y resolver cualquier problema jurídico. Es lo que decía, ya está ahí el derecho subjetivo, ya está la ley ahí, ya están los códigos ahí, ya está en la Constitución, ya está ahí escrita. ¿Para cuándo? Para cuando se necesite, ¿sí? Es como cuando tengo un ahorro. Aquí tengo un ahorro, a lo mejor un ejemplo menso, vamos a decirlo así, pero es así. Tengo un ahorro y ahí está guardado para lo que se necesite. Ya sé que se puede necesitar en algún momento, ahí lo tengo guardado. Así está la ley. Tu derecho subjetivo es, ahí está la ley y tienes un derecho de utilizarla cuando se necesite y que se den los elementos de estos conceptos jurídicos fundamentales. No importa si es presente, pasado, positivo, natural, justo o injusto, etcétera. Ahí está la ley. Sí. El supuesto jurídico se define como la hipótesis normativa, el supuesto, lo que creo yo que puede pasar. Mi hipótesis de lo que puede pasar ya está regulado ahí para cuando suceda, ¿sí? De cuya realización depende que se actualicen las consecuencias de derecho. La consecuencia. Actualizar se refiere a encuadrar una conducta que se salió, vamos a decirlo, del cuadro del camino. Hay que encuadrarla. ¿En qué ley? ¿Cuál es la ley que vamos a aplicar? A eso se refiere cuando se actualiza. ¿Qué ley vamos a aplicar? Y luego las consecuencias de derecho. ¿Qué consecuencias va a tener esa conducta ilícita? ¿Sí? Es una hipótesis normativa, o sea, algo hipotético normativo, en virtud de que simplemente comprende el enunciado que en términos hipotéticos se encuentra en toda norma jurídica y de cuya realización dependerán las consecuencias contenidas en la parte dispositiva de la misma. Dice, las consecuencias de derecho son, por lo tanto, aquellas situaciones concretas que se presentan cuando se realiza uno o varios supuestos de derecho. La consecuencia viene después de que le precede el que actualicemos dentro de la ley esa conducta. ¿Sí? Acuérdense que veíamos la presentación pasada, causa, efecto, efecto, causa, ¿sí? ¿Qué causa tuvo? ¿Cuál fue la causa y cuál es el efecto? Aquí vendría siendo la consecuencia. La cópula, deber ser, es el nexo que une la hipótesis normativa, o sea, la ley, con la disposición,
¿sí? O sea, ¿dónde lo vamos a encuadrar? Y la consecuencia de derecho. Esta parte, este punto en particular, este bullet point, lo vamos a ver en esta presentación más adelante, en un pequeño video. Los sujetos de derecho, personas jurídicas, son los entes que sirven de centros de imputación de derechos subjetivos, deberes jurídicos, sanciones, actos y normas de derecho. Los sujetos de derecho, pues somos nosotros, ¿sí? Precisamente somos nosotros. Los objetos de derecho constituyen las diferentes formas de conducta regulada que se manifiestan como facultades, deberes, actos jurídicos, hechos lícitos, delitos y sanciones. Es decir, comprenden la conducta jurídica lícita, que da facultades, deberes, actos jurídicos, hechos ilícitos y en general. Los objetos de derecho constituyen, como dice, repito, diferentes formas de conducta regulada que se manifiestan como facultades. O sea, a la hora que tú haces valer la consecuencia, esa consecuencia pueden ser deberes, actos jurídicos, hechos lícitos e ilícitos y sanciones. Es decir, comprenden la conducta jurídica lícita, facultades, deberes, actos jurídicos, hechos ilícitos en general. Si me están siguiendo, todo esto es regular la conducta humana, ¿sí? Y quiere el autor, Rafael Rojina, quiere el autor que entendamos el porqué de las leyes, por qué el sustento del por qué a crear una ley, ¿sí? Y cómo está esa ley, cómo nació esa ley, cuáles fueron los fundamentos que hicieron que se crearan esa ley, ¿sí? Y qué es lo que trata de encuadrar esa ley, cuál es la perspectiva de esa ley para regular esa conducta, para regular una conducta humana. ¿Sí me siguen? Más o menos de perdido, ¿sí me siguen? Sí, maestro. Sí, profe. Sí, Sí, profe. maestro. Sí, maestro. Ok. Sí, maestro. Maestro. Muy bien. Dice, las relaciones jurídicas constituyen elementos complejos de articulación de todos los elementos simples anteriormente enumerados. Otra vez, vamos al contrato de arrendamiento o vamos al contrato privado de compraventa, ¿sí? Es voluntario, ¿verdad? Porque no es algo impuesto, pero al momento de firmar el contrato, al momento de querer firmar un contrato, al momento de querer formar parte de un contrato, pues constituye muchos elementos complejos de articulación de todos los elementos simples, como la voluntad, el objeto que quieres vender o comprar o rentar, que el objeto sea lícito, que existe el objeto, etcétera. Todas esas variables se tienen que dar para poder hacer ese contrato, ¿sí? Y que todo eso esté encuadrado en esa ley civil, en este caso del contrato, y previendo cualquier situación, cualquier hipótesis por si el arrendatario o el arrendador no quiere cumplir con algunas de las cláusulas. Bueno, pues ahí está la ley para ver qué es lo que vamos a hacer por si eso pasa, ¿sí? Entonces, es muy importante que entendamos esta parte de relación de la ley, ¿sí? ¿Qué es lo que está buscando la ley? Y qué nombre le damos a los actores en una relación jurídica. El actor pasivo, el activo, etcétera. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Los supuestos y las consecuencias de derecho. Se define como la hipótesis normativa de cuya realización depende que se actualicen las consecuencias de derecho. El supuesto es una hipótesis normativa en virtud que simplemente comprende el enunciado que en términos hipotéticos se encuentra en toda norma jurídica y de cuya realización dependerán las consecuencias contenidas en la parte dispositiva de la misma. Vamos a hablar un poquito del hecho, el acto y el estado jurídico. El hecho jurídico es un acontecimiento natural o del hombre que está previsto en la norma de derecho como supuesto para producir una o varias consecuencias.
es un acontecimiento natural. ¿A qué le llaman esto? Es un acontecimiento natural o del hombre. El simplemente nacimiento de un bebé, de una persona que recién llega a este mundo, ya es un hecho jurídico, porque ese bebé ya tiene derechos y los padres ya tienen obligaciones sobre él desde la concepción. Más adelante vamos a ver por qué hay una contradicción entre la concepción, porque por ahí dicen los autores que tiene derechos desde la concepción el ser humano, y otros dicen que cuando nace vivo. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero para mí, desde la concepción ya tiene derechos, ¿sí? Ya es un acto jurídico, ya es un hecho jurídico validado por la ley, y donde ya el Estado está pendiente de que tú lo registres y que le pongas apellido y que le pongas nombre y quiénes son los descendientes. Ya se creó una cópula ahí muy interesante, que eso pues, le va a dar forma, le va a dar la forma que se requiere en toda su vida, ¿sí? En toda su vida, de la vida de un ser humano. En cambio, el acto jurídico es una manifestación de voluntad, o sea, que yo lo quiero hacer, ¿sí? Que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, como el contrato de arrendamiento que les mencionaba hace ratito, ¿sí? Yo quiero rentar, yo quiero arrendar, yo quiero vender, yo quiero comprar. Es un acto jurídico donde se manifiesta la voluntad, ¿sí? Que yo lo quiero hacer. El estado jurídico es una situación permanente de la naturaleza del hombre, prevista en la norma de derecho como supuesto para producir múltiples y constantes consecuencias de derecho. Otra vez aquí cabe también el nacimiento, pero por ejemplo, un mejor ejemplo en el estado jurídico es cuando te unes en matrimonio, ¿sí? Al unirse una pareja en matrimonio, se detonan una serie de obligaciones y de derechos y de consecuencias jurídicas enorme que ustedes ni se imaginan. A veces vamos por la vida y nos casamos y bien padre, y la fiesta y la iglesia y el vino y etcétera y el viaje. No, hay que entender, y lo vamos a ver más adelante, lo que implica y el porqué de la unión de un hombre y una mujer, con la finalidad de procrear la especie, ¿sí? Y todo lo que esto detona, hermanos, parentesco, apellidos, nombres, es un mundo de cosas. Es un mundo de cosas. En este curso lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Sí? Pero ese es el estado jurídico, ¿sí? Que también es una manifestación de la voluntad, pero aquí es algo natural, como les mencionaba yo, que es el matrimonio, en donde también es voluntario, pero ahí se detonan muchas cosas, muchas cosas. Los sujetos del derecho pues somos nosotros, ¿sí? Por persona jurídica se entiende como el ente capaz de tener derechos y obligaciones, es decir, el sujeto que puede ser susceptible de tener facultades y deberes, de intervenir en las relaciones jurídicas y de ejecutar actos jurídicos. Es el ente capacitado por el derecho para actuar jurídicamente como sujeto activo y pasivo en dichas relaciones. Lo que les decía, ya nosotros, por ser personas y haber sido registrados cuando nacimos, ¿sí? Ya tenemos un acta de nacimiento, pues el RFC que tenemos, el Registro Federal de Causantes que todos tenemos, pues ¿cómo está conformado? Por nuestra fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces, si no tienes eso, eres un ente que no existe prácticamente. Entonces, por eso al nacer es muy importante el registro, porque de ahí lo que les decía, ¡fum!, nacen una serie de cosas, se detonan una serie de cosas, que unas se quedan como dormidas por si se llega a necesitar, y otras se quedan muy activas para que las utilices todo el tiempo, y otras las vas a usar, pues ahora sí que de vez en cuando. En el derecho se distinguen las personas físicas de las morales,
¿sí? En el derecho se distinguen las personas físicas de las morales, también conocidas como persona jurídica individual y persona jurídica colectiva. ¿Qué es lo que pasa? Las personas físicas como tales, no como nosotros, como les digo, al momento de ser registrados ante el registro civil, que es donde ya nacimos, pues tenemos derechos y obligaciones y podemos hacer muchas cosas en nuestro nombre, podemos generar algún poder para que alguien en nuestro nombre nos ayude a realizar algún trámite en específico. Podemos contratar, podemos firmar, podemos comprar, podemos vender, podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando nos reunimos? ¿Qué pasa cuando las personas se reúnen en una sociedad y luego dicen, oye, queremos comprar una casa para podernos reunir aquí, por ejemplo? ¿Sí? Entonces la ley dice, a ver, pues ¿cómo le hacemos? ¿Cómo la vas a comprar? ¿Quién la va a comprar? ¿Tú o quién? Pues no se puede porque somos todos juntos. Entonces se crea la figura de personas morales, ¿sí? Las personas morales son las empresas, ¿sí? Son las empresas que están conformados por las personas. Esa persona moral, no sé si me entiendan, es una empresa, se juntan varias personas, vamos a crear una empresa, vamos a generar lo que se le llama un acta constitutiva, donde en esa acta constitutiva vamos a redactar para qué estamos reuniéndonos, para qué nos reunimos, ¿sí? Para ayudar a otras personas, las asociaciones civiles, por ejemplo, para construir, por ejemplo, las constructoras, para comercializar como Soriana, H-E-B, Walmart, todo eso como comercializadoras, etcétera, etcétera. Hay muchas. Entonces, ya en nombre de Soriana, en nombre de Walmart, ya podemos adquirir algún inmueble, ¿sí? Para uso de nuestro objetivo como sociedad, como grupo que nos juntamos para que estemos legalmente y podamos comprar, vender, etcétera, dependiendo cómo hayamos sido constituidos, ¿sí? Entonces, antes las personas físicas solamente, la gente se empieza a juntar, otra vez la ley empieza a decir, el Estado y cómo le hacemos con estas personas que se están juntando, quieren tener cierta independencia y libertad de hacer ciertas cosas, permítanme tantito. Entonces se crea la figura de personas morales. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, dice, por tanto, son personas morales también conocidas como personas jurídicas colectivas, o sea, de muchas personas colectivas. Son la nación, ¿sí? Los estados y los municipios, las sociedades civiles y las mercantiles, etcétera. Por ejemplo, Soriana S.A.D.C.B. Esa es una persona moral, ¿sí? Comercializadora del norte S.A.D.C.B. Profesionales del norte SDRL. Hay muchas sociedades, hay muchos tipos de sociedades. Entonces, todas esas son personas morales, ¿sí? Y nos diferencian de las personas físicas. La persona física actúa solo, ¿sí? Y la persona moral actúa colectivamente, nombrando una persona, un representante, para que haga las veces de todos, ¿sí? Para comprar, para administrar, para comprar y administrar básicamente, ¿sí? Y bueno, y a través de eso genera la empresa un poder a esa persona, poderes de administración, que les digo, para poder administrar la sociedad, y poderes de dominio, ¿sí? Para poder comprar o vender propiedades, ¿sí? Siempre para el uso para el cual fue creada esa sociedad. Si yo creo un Soriana, yo no puedo comprar una mina, por ejemplo. No puedo hacerlo. Mis estatutos, los estatutos que son, ahora sí que las reglas y lo que voy a hacer dentro de esa sociedad me impiden que yo compre una mina, porque mi razón social se refiere solamente a comercializar. ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe. Sí, maestro. Sí, maestro. Qué bueno. Sí, maestro. Muy bien. La persona moral
también se les llama personas jurídicas colectivas. Esto puede ser materia de examen. Persona moral se le puede llamar también personas jurídicas colectivas. Y a las personas físicas, persona jurídica individual. Digo, la correlación de los términos está muy fácil, ¿no? Los objetos de derecho. Los objetos de derecho. Primero eran los sujetos de derecho y ahora son los objetos de derecho. Los objetos de derecho son básicamente formas de conducta jurídicamente reguladas y son, perdón que sigue llegando gente, dice, los derechos subjetivos. Acuérdense lo que hablamos de los derechos subjetivos. La ley que tenemos en la bolsa, y aquí la tenemos por si la necesito, ¿sí? Ahí está lista, lista por los juristas. Ya la crearon los diputados y los senadores y el ejecutivo ya creó las leyes. Ahí están. Para cuando yo las necesite, es mi derecho objetivo. Son formas de conducta jurídicamente regulada, pues constituyen un proceder lícito que el derecho expresamente reconoce al facultar a una persona, al facultar a alguna persona para que haga, exija o impida algo en relación con otra que se considera sujeto pasivo, quien debe soportar la acción, la exigencia, el impedimento del sujeto activo. O sea, cuando ya hago hacer valer la ley, siempre cuando hay un conflicto, una demanda, hay un sujeto pasivo y un sujeto activo. El activo es el que promueve la demanda y el activo es el que es el demandado, es el que recibe la demanda, es el que le es exigido, el que le es presionado, etcétera, para cumplir una cierta obligación o ya como consecuencia, pues tener una coercibilidad, o sea, tal vez una privación de la libertad. ¿Sí? Los deberes jurídicos también es una forma de regular la conducta. Son un estado de ejecución del obligado, o sea, bueno, de repente perdón porque me quiero como adelantar. Los deberes jurídicos son un estado de sujeción del obligado frente al prestador, que consiste en dar, hacer, no hacer o tolerar. O sea, es el deber jurídico que ya tengo, es la autoridad ya me determinó que yo me equivoqué y que tengo que pagar derivado de una omisión que yo tuve y por tanto tengo que pagar o indemnizar a la persona que me demandó. A eso se refiere el deber jurídico. Pero voy a tomar agua porque... Los actos jurídicos determina los elementos esenciales y de validez para que puedan surtir consecuencias jurídicas. Los actos jurídicos es lo que les decía hace ratito, un acto jurídico de voluntad es un contrato de arrendamiento. El querer generar un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa, un contrato privado de compraventa, un contrato de servicios, un contrato de comisión mercantil, todos esos son actos jurídicos. ¿Sí? Los hechos lícitos e ilícitos, bueno, son para calificarlos y determinar las consecuencias que son para determinar cuáles son las consecuencias, las más adecuadas consecuencias, dependiendo del acto si es lícito o ilícito. Las sanciones jurídicas son las instancias que resultan de omitir o no atender el orden impuesto y que al final buscan también regular la conducta. Todos estos puntos buscan regular la conducta desde antes, piensen esto, desde antes, la hipótesis que hemos estado hablando, regular la conducta desde antes, durante la presunción inclusive de que hiciste algo malo,
en la confirmación de que ya existe algo malo y en la consecuencia jurídica. ¿Sí? En todo ese proceso, estos conceptos, estos objetos de derecho buscan regular la conducta humana en todo momento y en toda fase y en toda etapa procesal, vamos a decir. ¿Sí? En una demanda, ya cuando hay una demanda, el proceso de una demanda es demanda, contestación, digo, en una forma muy resumida, demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencia. Demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencia. Pero eso le precede ¿qué? Una situación anómala, algo que no se cumplió, ¿sí? Algo que dijiste que ibas a hacer o algo que estabas obligado a hacer y no hiciste, o inclusive algo que como los delitos imprudenciales, algo que tú no tenías la intención de hacerlo, pero sucedió como cuando atropellas a alguien y se muere. ¿Sí? Entonces, todo al final encuadra en lo mismo. Hemos estado hablando y he visto sus comentarios en foros, muy buenos, los felicito. Hago un pequeño paréntesis. Los comentarios que hacen ustedes en foros sobre el principio de irretroactividad de la ley, muy buenos sus comentarios. Se me olvidó que les iba a decir, se me fue. Perdón, ahorita me acuerdo. No me quiero, estoy viendo el reloj constantemente. ¿Por qué les iba a decir eso de el principio de retroactividad de la ley? De algún tema que leyó, maestro, a lo mejor. Si algo se me vino a la mente, pero así como vino, se fue. Bueno, ahorita me acuerdo. Una disculpa. Continuamos. Profe, una pregunta. Dígame. Buenas noches. ¿La calificación del foro sí se pone o no? ¿Sí la Sí, pone ahí? sí la pongo ahí. No he terminado, ¿eh? No he terminado de revisar todos los foros. Ok. Pero sí se pone ahí. Gracias. Muy bien, continuamos. La cópula, deber ser y la relación jurídica. Esta parte está en la página 109 y básicamente habla de la ley de causalidad. Lo que hablábamos la presentación pasada, causa-efecto, ¿sí? Supuesto normativo, derecho subjetivo, supuesto normativo. Ahí está la ley, porque estoy suponiendo algo que puede pasar, pero ya lo tengo contemplado, ya está el cuadro, ahí está por si pasa. Actualización del supuesto, ya pasó. ¿En dónde lo encuadro? ¿Sí? ¿En dónde lo encuadro? Por eso dice aquí, si A es, o sea, si ya es A, o sea, ya confirmaste que sí es una conducta ilícita, ya confirmaste que no cumplió con una obligación, ya confirmaste que dijo y no lo cumplió, entonces tiene que ser B, o sea, la consecuencia jurídica. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? El pago. Puede ser el pago, la privación de la libertad. La ley contempla trabajos comunitarios que casi no se usa. Hay muchas formas de consecuencia, o una indemnización, etcétera. Hay muchos aspectos ahí que se pueden usar. Pero básicamente esta tablita habla de eso. Vamos a ver un pequeño video que habla de este tema. Permítame tantito. Entonces, mejor copia esta. No se me desesperen. Este video está un poco largo y necesito cortarlo tantito.
Quiero ver. Algo más concreto. No, vean lo que está. Aquí está. Fórmula. De la siguiente manera. Bien. La norma jurídica o regla en sentido estricto la vamos a expresar con la siguiente fórmula. Y yo creo que ya muy conocida por la mayoría de todos los que estudian Derecho. Si A es, debe ser B. O también llamado principio De causalidad. Principio de causalidad jurídica. Vamos a descifrar cada uno de los elementos de esta pequeña fórmula. Si A es, debe ser B. A lo vamos a llamar supuesto normativo, es decir, el contenido de la norma jurídica como tal. Hablábamos hace un momento de un contrato, es un acuerdo de voluntades que sirve para crear o transmitir derechos y/u obligaciones. Eso que les acabo de decir es el supuesto normativo, es el contenido de la norma jurídica. Se refiere a la actualización del supuesto. ¿A qué nos referimos con la actualización del supuesto? Sencillo. El supuesto normativo, es decir, la norma jurídica, mientras esté en la ley, se queda simplemente así, como un texto más de la ley. Pero ¿qué pasa cuando en el mundo real, cuando en el mundo fáctico o en el mundo de los hechos, en nuestro actuar cotidiano, una conducta o varias conductas encuadran en lo que establece la norma jurídica? Pues lo vamos a llamar actualización del supuesto, es decir, nuestra conducta se está llevando a cabo conforme a lo que establece el supuesto normativo. Pensemos en un ejemplo. Juan y Pedro celebran un contrato de compraventa. En ese mismo momento se están creando derechos y obligaciones para las partes, para los sujetos que intervienen en el contrato, es decir, el comprador y el vendedor, y entonces se está actualizando el supuesto normativo. ¿Pero qué va a pasar? No todo acaba ahí. ¿Qué es lo que pasa? Derivado de esta actualización del supuesto, va a haber una consecuencia jurídica. B viene a ser la consecuencia jurídica. En muchas ocasiones, varios tratadistas nos hablan de que una norma jurídica trae sanciones, pero no necesariamente debe traer sanciones. Lo que sí es de que la mayoría, vamos a ver en un momento más, la mayoría de las normas jurídicas trae una consecuencia jurídica. En el caso que les he planteado del contrato, ¿cuál va a ser la consecuencia jurídica? Que va a haber derechos y obligaciones para Juan y para Pedro. Esa va a ser la consecuencia jurídica. Pensemos, cuando hablamos de un contrato de compraventa, ¿cuál va a ser la consecuencia jurídica? Suponiendo que Juan es el vendedor y Pedro es el comprador, la consecuencia jurídica va a ser que Juan tiene que entregar la cosa vendida a Pedro, y Pedro a su vez tiene derecho a recibir la cosa, pero también tiene obligación de pagar, de dar el dinero. Y eso lo vamos a llamar principio de causalidad jurídica. ¿Por qué principio de causalidad jurídica? Sencillo, esta es la consecuencia. Para que haya una consecuencia, debe haber un acto que haya llevado a esa consecuencia. Pero en el mundo jurídico no podemos hablar de una consecuencia jurídica o de una actualización de un supuesto, obvio, sin un supuesto normativo. Como podemos ver, entonces, el contenido de una norma jurídica es el deber ser.
es decir, cómo debemos actuar o cómo se debería de actuar para lograr los fines del derecho, como es la seguridad, la justicia, la equidad. Yo les he planteado aquí un ejemplo de si A es, debe ser B, y les he planteado el ejemplo del contrato. Pero así como hablamos del contrato, podemos hablar de diversas normas jurídicas que traen que establecen una consecuencia jurídica para el caso de que se actualice el supuesto. Puede ser una consecuencia, una sanción, o no necesariamente una sanción, sino la atribución de algún derecho. Les comentaba precisamente que el contenido de la norma jurídica es el deber ser. Y entonces, ¿dónde queda el ser? ¿O qué es el famosísimo o el famoso ser? El ser se refiere a las leyes naturales. Lo explico de esta manera breve, ya que diversos tratadistas lo hacen de una manera tediosa, y la idea es de que ustedes puedan comprender de manera breve lo que es el ser y el deber ser. Y aquí les dejo yo una simple pregunta. A las normas jurídicas que traen consecuencias jurídicas, las vamos a llamar normas jurídicas perfectas. Pero pónganse a pensar en aquella norma jurídica que establece que los hijos deben respeto a sus padres. ¿Qué pasa si el hijo no respeta a sus padres? ¿Habrá o no habrá una consecuencia jurídica? En caso de que su respuesta sea negativa, les diré que están en lo correcto. No hay una sanción o no hay una consecuencia jurídica para el caso en que los hijos no respeten a sus padres, jurídica. Y a ese tipo de normas les llamamos normas jurídicas imperfectas. No traen aparejada ninguna consecuencia jurídica. En resumen, las leyes naturales expresan las relaciones, manifiestan, indican las relaciones entre fenómenos de la naturaleza, describen fenómenos de la naturaleza. Es decir, podríamos establecer que las leyes naturales se indican o se expresan en modo indicativo, mientras que las normas jurídicas se expresan en modo imperativo. ¿Por qué imperativo? Porque te ordenan, te dicen qué es lo que tienes que hacer. Precisamente ahí viene la palabra, el deber ser. Otra característica o otra diferencia es que las leyes naturales son inmutables, es decir, no las podemos cambiar, no las podemos violar, cosa muy distinta con las normas jurídicas. Sí se pueden incumplir, pero incluso si se incumplen, también va a traer una consecuencia jurídica, y a diferencia. Perdón. De las leyes naturales, unas se cumplen y las otras no. Mejor dicho, unas se pueden violar y las otras no se pueden violar, son inmutables. Espero les haya sido de gran ayuda este pequeño curso sobre el ser y el deber ser. Gracias por su atención. Muy bien. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué opinan? ¿Está bien? ¿Sí les queda claro? Acuérdense, estamos buscando una regulación de la conducta humana. El maestro aquí en el video también habló de lo que hablamos en la sesión pasada sobre leyes naturales, las normas, las que son coercibles, las incoercibles. Son las de coercibilidad. Acuérdense que hablábamos de que traen aparejada una sanción, una obligación, etcétera. Él mencionaba las que no traen nada, como cuando los hijos no hacen caso, pues no los vas a meter a la cárcel, ¿verdad? A veces quisieras, pero no se puede. A ver, Abril Garza quería decir algo. Sí, buenas noches, maestro. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, claro, muy bien. Mire, yo tuve una duda. Lo que pasa es que dice el licenciado que no hay una consecuencia jurídica para los hijos cuando no hacen caso.
Así es. Entonces yo pues pasé una situación algo similar con mi hijo el mayor, Okay. porque él no me hacía caso, se tornaba medio violento y pues lo tuve que demandar. Okay. Pero esa demanda pues no procedió porque por ser menor de edad me lo tuvieron que mandar a terapia psicológica. Okay. Entonces él ahorita pues se está llevando el joven a la terapia, pero pues en realidad ahí él tuvo que haber cumplido. Hubo una consecuencia. Sí. Lo que pasa es que, bueno, un comportamiento de esos donde ya pone, vamos a decir, en peligro tu integridad, pues bueno, entonces ya hay que tomar otras medidas, ¿verdad? Acá el maestro se refería pues cuando están chicos los niños y no te hacen caso, por ejemplo, en frente de las demás gentes, en una fiesta, en algo común, ¿no? Ahí no vas a hacer nada, pero ya cuando sobrepasa esa línea de tu integridad y poner en peligro tu integridad física, pues entonces algo hay que hacer, ¿no? Y bueno, sí. y yo no soy nadie para juzgar y todo, pero yo creo que eso vino creciendo, ¿no? Conforme pasó el tiempo, en el tema de tu hijo. Sí, traía unos problemitas desde chiquito y pues en realidad nunca lo llevé yo a terapia. Ajá. Porque pues yo todavía trabajo, claro. Y sí, pues no, por el tiempo más que nada. Sí, es difícil, el tema de los hijos es complicado, pero sí, bueno, qué bueno que ya pusiste atención, escuché que es menor de edad, yo que sí. Estás a tiempo, qué bueno, y que esa terapia esperemos que le ayude. Sí, así está la cosa. Gracias. Al contrario, y gracias por compartirnos esto tema. Gracias. ¿Alguna duda? Nos quedan 10 minutos muy buenos para comentar sobre la presentación y si tiene alguna duda también sobre la tarea o sobre lo que viene, lo que sigue. Angélica Basaldúa levantó la mano. Adelante, Angélica. Buenas noches, nuevamente, maestro. Buenas noches. El logo de la portada de la tarea ya va a ser entonces nuevo. Perdón, no escuché bien. El logo de la portada de la tarea va a ser nuevo. Mira, a nosotros todavía no nos dice nada, no nos dice nada oficial. Hemos visto algunos cambios, pero oficialmente no nos han dicho nada. Ustedes no se preocupen. Utilicen el logo que hemos utilizado hasta el momento. No creo que vaya a pasar nada. No va a haber ninguna sanción si mandan un logo equivocado. No pasa nada. Que por eso no se preocupen, preocúpense más por el contenido. Digo, manden su logo, ¿verdad? Como dice la tarea, el que hemos estado utilizando. Si hay un comunicado, por ejemplo, mañana o algo ya como oficial, les avisaremos en vía masiva. Hay una forma de enviarles yo un mensaje vía masiva a través del aula, en donde les daremos las indicaciones que haya lugar. ¿Cómo van? ¿Cómo vieron la clase? ¿Sí les quedó claro? Es importante porque, obviamente para el curso, pero es importante que ustedes traigan en su carrera ese conocimiento de lo que está intentando hacer la ley, ¿sí? De regular la conducta humana, pero cómo nace la ley, cuáles son los fundamentos de la ley, qué es lo que busca hacer la ley. Eso es importante, ¿sí? Esto es la diferencia. Recuerdo cuando estaba en la escuela, y espero no ofender a nadie, no es mi intención ni mucho menos, que en la calle hay abogados sin título, ¿sí? Y hay abogados con título. Los que tenemos título, pues sabemos este tipo de cosas, ¿sí? Y entendemos por qué estamos haciendo ciertas cosas, ¿sí? Tal vez, y los abogados que no tienen título, que hay muy buenos, pues es nomás, porque ahí dice la ley, lo que encuadra y vámonos, ¿verdad? Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, por eso es importante
no quiero que se concreten a la presentación, quiero que lean la leída el libro, para que esto se entienda muy bien y empiecen a entrenar a su cerebro con los términos, con las palabras, con los fundamentos de la ley. Hay que pensar más adelante de su carrera, vamos a pensar con lógica jurídica, ¿sí? Con lógica jurídica, no es lógica la de todos los días, es lógica jurídica y eso es muy importante, ¿sí? Entonces, tómalo muy en cuenta. A ver, aquí dice Nelly, ¿quiere decir algo o no? Maestro, ¿sí me escucha? Sí, claro, sí la escucho muy bien. Maestro, yo nada más tenía una duda con respecto a lo de la tarea, lo de las normas APA, eso bueno, pues es la primera vez que vamos a realizar un trabajo y sí he visto en los grupos de WhatsApp de los compañeros que tienen muchas dudas respecto a eso. ¿Cómo utilizarlas? A la normatividad APA. Sí. Miren, por ejemplo, en ese trabajo, ahorita no han tenido que hacer ningún trabajo, hasta este que les encargué, tercera actividad. Concrétense, por favor, a lo que dice son preguntas, ¿sí? Son preguntas, nada más tienen que contestarlas y hacer lo que dice ahí, o sea, la portada, la conclusión, el glosario, todo eso en Word, ¿sí? En formato Word. El tema del APA lo vamos a tocar más adelante a la hora que les pidamos alguna investigación y todo, porque necesitamos saber de dónde están sacando la información. Las fuentes de información es muy importante. Ponerlas ahí de acuerdo a la norma. Yo honestamente estoy de acuerdo con la norma, no la sigo al pie de la letra, pero sí es importante llevarla porque estamos buscando pues el plagio, que no haya plagio, ¿verdad? Porque sí nos hemos encontrado, no en esta clase, en tetras pasados, donde la gente nomás copia y pega y pues no se vale, ¿verdad? No se vale. Pero ahorita concrétense las preguntas y más adelante vamos a ir viendo qué parte de la normatividad sí les voy a pedir. Andrea Ibarra, ¿quiere decir algo? Sí, maestro. Claro. Las respuestas a las preguntas únicamente las vamos a sacar del libro que nos Sí. dijo usted, ¿verdad? Así es, así es. Si alguien, entiendo que el libro que les puse ahí en la plataforma no se ve muy bien. Estoy totalmente de acuerdo. Si alguien quiere que se lo envíe, por favor, mándeme su correo y se lo mando, o sea, que se vea mejor, vamos. Ok. ¿Sí? Sí, porque se ve un poquito como borroso, no sé cómo se ve. Sí, Se ve. es que le bajaron la calidad porque la plataforma no lo aceptaba por el tamaño. Ok. Pero sí, con un correo que me mándenme por favor, maestro, en la plataforma me mandan el mensaje, me manda el libro, por favor, y yo por correo se lo mando, sin ningún problema. Ok, gracias. De nada. Eli López, ¿quería decir algo? Sí, maestro, buenas noches. Yo encontré el libro por medio de internet y Qué bueno. está completamente 100% legible, o sea, Qué está bueno. muy padre. Excelente, excelente. Si se lo puede convertir Solo en PDF y lo comparte con los compañeros, también nos ayuda. Ok, voy a tratar y se los paso. Gracias. Gracias, maestro. De nada. ¿Quién más? Creo que Andrea Ibarra. Perdón, ya, es que no lo había quitado. Perdón. Ok, ya, ok. Muy bien. ¿Me pueden agregar al grupo de WhatsApp? Ahí está pidiendo un compañero. Maestro, yo tengo una duda. Dígame. Sí, gracias. Referente a la introducción y la conclusión, ahí usted comentaba que tenía, ahí nos decía cuánto tenía que ser, ¿verdad? De Así introducción es. y conclusión. Es referente a todas las hojas que leímos, ¿verdad? Es correcto. Sobre estas preguntas abarcan 2 capítulos del libro. Si se fijan, es el primero, es el que vimos ahorita y el que vamos a ver la semana entrante. Ustedes se van a ir adelantando. Eso es lo que queremos, que vayan un poquito adelante de lo que nosotros vamos explicando. O
O sea, el deber ser, compañeros, el deber ser, cuando yo esté aquí parado explicándoles el tema, es porque ustedes ya lo, vamos a decirle coloquialmente, ya lo manosearon, ¿sí? Para que cuando yo esté hablando ya más o menos ustedes sepan de qué estamos hablando. Entonces, por eso le estamos pidiendo preguntas de este capítulo y del capítulo que sigue, para que en el libro vayan hojeándolo ya y vayan un poquito adelantados. Es el paréntesis que aparece a un lado de la materia. A ver, ¿de qué me están hablando aquí? Perdón. Me están hablando de los grupos, creo. Sí. En la presentación vienen las páginas. En esta presentación vienen las páginas de lo que vimos hoy, ¿sí? Cecilia Vázquez. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. El documento que vamos a hacer lo vamos a convertir a PDF y subírselo. Yo prefiero que sea en Word, que me lo manden en Word. ¿Sabes? Te voy a decir por qué, Cecilia. Porque yo les hago comentarios ahí. Okay. Si está en PDF, lo puedo hacer también, pero tengo que hacer algo para convertirlo a Word, puedo hacer comentario y luego convertirlo a PDF y luego mandártelo para que sepas si te hice algún comentario. Entonces, pues me tardo más. Entonces, en un Word, ahí mismo hago comentarios y tú los puedes ver a la hora que te los he hecho. Ok, igual y como quiera, ya ve que pues todo lo vamos a sacar del libro y sí creo que pide una referencia, aunque sea del mismo libro, hay que poner la referencia. Hay que poner la referencia, por favor. Sí, porque pues después no vayamos a entrar en el conflicto del plagio, ¿verdad? Exacto. Es lo mismo que vamos a hablar del libro. Así es. Ok, gracias, maestra. Al contrario. Genaro García, ¿quiere decir algo? Buenas noches. Sí, quería preguntar. Dice el título 3 serían los 5 capítulos y el título 4 también los 6 capítulos o solamente es el de la cópula de Berserk. No. Es de los 5 y 6 capítulos. Ok, gracias. Al contrario. Eli López levantó la mano de nuevo. Sí, maestro, tengo una duda. En referencia al foro, ¿solamente es dar la opinión de nosotros? Sí, es su opinión. Su opinión, obviamente basada, quiero darme cuenta que di una leída, ¿sí me explico? Sí, maestro, gracias. Gracias. Entiendo que tienen clase, los que se tengan que retirar ya, me dio gusto verlos, adelante, por mí no hay problema. Nosotros nos podemos quedar aquí unos 5 minutos más, no pasa nada. Gracias, maestro. Gracias, maestro, con permiso. Es propio. Gracias, maestro, hasta luego. Voy a subir la sesión, acuérdense, a la plataforma. Sí, gracias. Al contrario. Para esta semana 3 también hay foro, profe. No, el foro es cada anterior, 15 ¿verdad? días. Así es del anterior, Sí. así es. Sí, pero todavía está vigente. Sí, muy bien. Muy buen comentario el de una compañera que hizo referencia a la ley del seguro. Sí. Es que las estuve leyendo. Muy bien. Sí, no, está muy bien. Yo en algunas hice algunos comentarios, en algunas personas, pero no, muy bien, me da mucho gusto. Muchas gracias, Lick. Al contrario. Buenas noches. Buenas noches. Alma Delfina, ¿quiere decir algo? Gracias, buenas noches. Buenas noches. Alma Delfina, ¿quiere decir algo? Más, compañeros, ¿algo que quieran agregar? Veo con la mano levantada Alma Delfina, Eli López. Sí, profe, yo otra vez. A ver, Eli. Sí, dígame. Maestro, es que referente a lo del foro, yo sí tengo dudas porque sé que tengo que dar mi opinión, pero al estar leyendo lo que es en el libro, pues en realidad vienen muchas opiniones de autores y varias definiciones de conceptos. ¿Tengo que dar mi opinión sobre eso nada más? Sí,
O sea, lea lo que me está diciendo y emita su opinión, lo que usted cree, lo que usted siente y lo que cree usted que debería de ser, si no está de acuerdo, o a lo mejor puede decir debería ser así, no sé. ¿Sí me explico? Sí, maestro. Ok, muchas gracias. Al contrario. Bueno, si no hay otro asunto que tratar, nos vemos en la plataforma, vamos a estar ahí, cualquier cosa, cualquier pregunta. Me faltan todavía foros de revisar, no se desesperen, son muchísimos, entonces pues me tardo y los leo todos. Entonces poco a poco van a ir apareciendo sus calificaciones por ahí. Y me quedo... Muchas gracias, maestro. Al contrario, me quedo y me reitero sus órdenes, cualquier cosa. Gracias, maestro. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas noches.